Hermanos, aquí en el púlpito, aunque te hayas aprendido los versículos, se te olvidan. Algo tiene el púlpito, hermanos. Pero bueno, gracias a Dios porque estamos aquí. Entonces, estamos ahí en Job, capítulo 1. ¿Así es, hermanos? Muy bien. Vamos a leer dos versículos del 1 y luego después dos versículos del capítulo 2. ¿Sí? Entonces voy a invitarles que leamos juntos Job capítulo 1, versículo 6 y 7. ¿Estamos ahí, hermanos? Unidos, dice el 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Muy bien. Esta porción ya la hemos estudiado muchas veces desde diferentes perspectivas y yo creo que el Señor nos enseña muchas cosas aquí, ¿no? Pero quiero centrarme nada más en estos versículos, donde dice que el Señor le pregunta a Satanás, al diablo, ¿de dónde vienes? Y él responde, de rodear la tierra y de andar por ella. Ahora vámonos al capítulo 2, los primeros dos versículos, después de que pasa la tragedia que le sucede a Job ahí en el capítulo 1, pasaron algún tiempo, no nos dice cuánto, pero vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Job 2, 1 y 2. Comenzamos con el 1. Dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Se fijaron cómo es exactamente lo mismo que leímos en el capítulo 1? Ahora me llama la atención lo que dice aquí en el versículo 1 cuando dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios, y luego fíjese, para presentarse delante de Jehová. Los hijos de Dios son los ángeles, ¿sí? Es decir, entendemos aquí que tenían que venir y rendirle cuentas a Dios. Y aunque no lo crean, hermanos, en cierta manera también el diablo, Satanás, de alguna manera le rinde cuentas a Dios, ¿sí? Ahora, aquí se mete, aquí se incluye él, ¿no? Porque sabemos que el diablo, todo lo que hace el diablo, hermanos, es hasta donde Dios le permite, ¿sí? Aquí nos damos cuenta cómo el diablo le responde a Dios de rodear la tierra y de andar por ella. Esta frase, esta respuesta nos da mucha información, y información de la cual tenemos que tener mucho cuidado. La primera parte, de rodear la tierra. Esto nos dice que el trabajo del diablo abarca toda la tierra. Rodear la tierra. Es decir, no hay lugar donde Satanás en esta tierra no esté trabajando, hermanos. Aún en lo más recóndito, aún aunque una persona se vaya a lo más lejos de la civilización, se aparte en lo más lejos de la humanidad, se vaya a la Antártida, allá donde no hay gente, o se vaya a esas islas que están en medio del Océano Pacífico, lejanas, a miles de kilómetros de la civilización, aún ahí, Satanás va a trabajar, ¿sí? Entonces él dice, de rodear la tierra, pero también me llama la atención la otra parte. Dice, y de andar por ella. Y esa frase no tiene nada que ver de andar paseándose. Andar por ella, hermanos, tiene que ver trabajar.
haciendo su trabajo. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesucristo? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y esa labor del diablo, esas tres acciones, esos tres verbos, son los que anda haciendo cuando él dice y de andar por ella. Sabemos, hermanos, que tenemos tres enemigos como creyentes. ¿Verdad que sí? La carne, el mundo, ¿y quién más, hermanos? Y el diablo. Esos son los tres enemigos del creyente. Y el diablo quizás es el más poderoso, no el más difícil de vencer, porque recordemos que el diablo ya fue vencido. Ahí en la cruz. Ahí el Señor le dio un golpe en la cabeza. Pero eso no le quita el poder que Él tiene para que hasta donde nosotros como creyentes le podamos permitir trabajar en nosotros. Ya nada puede hacer con nosotros. Ya no nos puede tocar. Excepto lo que nosotros como creyentes le permitamos. Y el diablo, hermanos, ese es su trabajo desde el principio de la creación del ser humano. Siempre ha estado trabajando con el ser humano, apartándolo de todo lo que tenga que ver con Dios, comenzando desde el Edén, comenzando desde aquel día en que se le presenta a Eva, en el capítulo 3 de Génesis, donde dice, con que Dios os ha dicho. Y esa es su labor, y después continúa trabajando cuando va con Caín, y de alguna manera lo incita, hermanos. Y recordemos que ese trabajo que está haciendo el diablo, que es el enemigo del creyente, que es el enemigo del ser humano, lo sigue haciendo y lo va a seguir haciendo, hermanos, hasta que se cumpla lo que dice ahí en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10, donde dice que el diablo fue lanzado al lago de fuego. Pero mientras él va a seguir trabajando con cada uno de los seres humanos, incluyendo los creyentes. Y esa labor que él tiene de rodear la tierra, cubrirla, no dejar que ningún ser humano se le escape. Y hablo de creyentes y no creyentes. Y esa labor que tiene de andar por ella, es decir, de tratar de robar, de matar y destruir la vida de las personas, incluyendo los creyentes, es decir, a usted y a mí, lo va a seguir haciendo. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Recordemos las palabras del apóstol Pedro cuando dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿quién? El diablo. Y ahí vienen dos nombres, dos de tantos nombres que tiene el diablo. El adversario, el diablo, el acusador de los hermanos. Dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado porque uno de los tres enemigos que tenemos los hijos de Dios es el diablo. Vamos a leer ahí en Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28, hermanos. Y vamos a leer desde el versículo 1. Ezequiel 28, bueno, desde el 11, hermanos. A ver. Sí, desde el 11 al 19. Ezequiel 28, desde el 11 hasta el 19. ¿Lo tenemos ahí, hermanos? Quiero que leamos alternadamente.
¿sí? Y ya después en el 19 nos unimos. Ezequiel 28, 11, comienzo, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Unidos. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Aquí nos narra, hermanos, el rey de Tiro es un tipo del diablo, que por cierto es otro nombre del diablo, ¿no? El rey de Tiro. Y aquí nos narra de una manera profética cómo fue creado Satanás. Aquí encontramos acerca de la creación del lucero de la mañana. Era un ángel protector, el mayor que Dios había puesto en Edén. No sabemos si es el mismo Edén de Adán, pero dice que ahí fue puesto y era el protector. Y dice que fue creado, porque en el versículo 13 dice en la última parte, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación, en el día de tu creación. Y luego después el 14 dice, tú, querubín grande, otro nombre del diablo, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, y mire lo que dice el 14, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Dios le había dado una inmunidad al fuego. Y se dice que el fuego que hay en el infierno no es el mismo fuego que nosotros conocemos, porque el fuego que hay en el infierno atormenta espíritus. El fuego que conocemos atormenta, bueno, no atormenta, hace efecto sobre la materia, ¿verdad que sí? Pero el fuego del infierno probablemente, hermanos, es especial. Pero dice aquí que en medio de las pruebas, de las piedras de fuego te paseabas. Y luego dice el 15, perfecto eras en todos tus caminos. Todo lo que hacía el lucero de la mañana era perfecto. Era agradable delante de Dios. Y luego dice, la última parte del 15, hasta que se halló en ti maldad. Maldad. A causa, el 16, de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Y luego dice, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura
y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Pero miren lo que dice el 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, miren, profanaste tu santuario. Era algo especial, donde estaba el lucero de la mañana, el querubín protector. Y luego dice ahí mismo, yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Dios lo quemó de su propio fuego. Ahora ya no está esa inmunidad al fuego, porque el mismo fuego lo consumió. Todos los que te conocieron, dice el 19, de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Esto nos habla, hermanos, el día en que Satanás fue creado, cómo andaba, cómo vivía y lo que él hizo. Vamos ahí a Isaías, hermanos. Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Y vamos a leer desde el versículo 12 al 19. Isaías 14, desde el 12 al 19. Igual, hermanos, alternadamente. Yo leo el 12, ustedes el 13 y en el 19 nos unimos. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Isaías 14. Comienzo con el 12. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Dos nombres. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro, como vástago abominable, como vestido de muertos pasado a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. Pero miren lo que dice el 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Y en el 13 dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Ahí está la soberbia, ahí está la rebelión. Estando en el Edén, él quiso ser como Dios, se sublevó. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Se acuerdan lo que le dijo a Eva? ¿Con que Dios os ha dicho? ¿Sabe pues que el día que coman de ese fruto, seréis como? Ese siempre ha sido el anhelo del diablo, hermanos. Ser como Dios. Dice el 19, pero tú echado eres del sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos, pasado a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. Satanás se revela, hermanos, y se va. Pero es arrojado. Es arrojado, y no solamente él. Satanás tiene un poder de convencimiento tremendo, y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Lo que le pasó a Jesucristo en el desierto
no fue nada fácil. Alguien dirá, sí, pero Jesús era Dios. Sí, pero también era humano. Y tuvo la misma posibilidad de pecar que cualquiera de nosotros, de caer, de ser convencido. 40 días sin comer, hermanos. ¿Ustedes creen que no tenía hambre? Claro que sí. Pero gracias a Dios que Jesucristo venció la tentación. Pero ser tentado por el diablo no es cualquier cosa. Por eso tenemos que orar a Dios para que nos libre de las tentaciones. Pero Satanás tiene un poder de convencimiento tremendo, hermanos, tanto que convenció a una tercera parte de los ángeles de Dios. Y dice un comentarista de un libro, quizás los que se quedaron en el cielo se quedaron temblando. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios permite que el diablo esté aquí en la tierra? ¿Por qué no lo quita? ¿Por qué no lo lanza de una vez al lago de fuego? Probablemente, hermanos, para que cuando a Satanás se le llegue su hora y sea lanzado al lago de fuego, nadie diga de Dios, qué injusto fuiste. Sabemos que Él no se va a arrepentir. Apocalipsis 12:12 dice que Él ya sabe que sus días están contados, que la hora pronto le va a llegar. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque tiene un poder de convencimiento tremendo, hermanos. ¿Sí? Satanás posee un ejército de demonios. En Efesios capítulo 6, versículo 12, quizás es una porción que ya conocemos, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y en Romanos 8:38 el apóstol Pablo habla de principados y potestades cuando dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, seres demoníacos que están al servicio de el diablo, hermanos, y que trabajan todos los días con los seres humanos, incluyéndonos a usted y a mí, a los creyentes. Él tiene divisiones, tiene rangos, tiene niveles de autoridad para sus súbditos, los tiene bien organizados y bien distribuidos por todo el mundo. No se me olvida lo que decía el hermano Daniel Balcázar. Él tiene a un demonio en cada esquina de cada calle, encargado de meter problemas y crear caos y problemas y destrucción en cada una de las familias, hermanos. En Marcos capítulo 5 habla del endemoniado gadareno y dice que estaba poseído por una legión de demonios, un término militar que abarcaba 6,000 soldados, hermanos, y probablemente esos eran los que habitaban ahí dentro de aquel hombre. Y esos tenían un jefe y es el que habla con el Señor Jesucristo. Los demonios obedecen a su jefe supremo, que es Satanás, y junto con él tratan de frustrar todos los planes de Dios. Mire, vamos a Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16. Y vamos a leer 2 versículos, hermanos. El 13 y el 14. Apocalipsis 16, 13 y 14. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Leemos estos 2 versículos, Apocalipsis 16, 13 y 14. Dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Pero dice el 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales. Y en 2 de Corintios, el apóstol Pablo en el capítulo 11 dice que aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás y sus demonios, hermanos, inducen a los hombres a hacer cosas perversas. ¿Se acuerdan de Ananías?
el esposo de Zafira. Hechos capítulo 5 le dice Pedro, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y entró por una de las 3 áreas en las que trabaja el diablo, hermanos. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, ¿y la qué? Y la vanagloria de la vida. Por ahí, por la tercera. Entró en Ananías y Zafira, por la vanagloria. Ellos querían ser alabados, porque un poquito antes nos narra que José había donado un terreno y ellos también querían. Y por ahí entró Satanás, y por eso Pedro le dice, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? Satanás y sus demonios inducen e incitan a los hombres, hermanos, a hacer cosas perversas. En Lucas capítulo 22, no lo busque, cuando dice ahí que entró Satanás en Judas cuando fue con los sacerdotes para ponerse de acuerdo de cómo entregar al Señor, pero dice, y entró Satanás en Judas. En Juan capítulo 13 dice que cuando cenaban el diablo ya había puesto en el corazón de Judas entregar a Jesús. Por eso les digo, el diablo trabaja en el corazón de las personas. Y los creyentes, hermanos, no estamos excluidos. Puede trabajar en el corazón de los hijos y las hijas de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Primera de Samuel, vamos a Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 19. Vamos a ver cómo el diablo también sigue trabajando. Primero de Samuel, capítulo 19, versículo 9. Cuando Saúl cambiaba de opinión, un día amaba a David y otro día lo quería matar, ¿se acuerdan? Primero de Samuel 19, 9. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Leemos el 9, dice, y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estado sentando en su casa, tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. El 10, y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared y escapó aquella noche. Pero dice el versículo 9, y el espíritu malo, y hay que tener cuidado, hermano, con lo que sigue, cuando dice de parte de Jehová, no está diciendo que Dios tiene espíritus malos, sino que son los que Él permite. Los espíritus malos y demoníacos, perdón, siempre van a estar buscando la manera de hacer cosas, pero no las van a hacer si Dios no se las permite. Esa es la explicación cuando leemos, y el espíritu malo de parte de Jehová, un demonio entró en Saúl, entraba y se iba, entraba y se iba. Y dice que entró en Saúl y por eso él le avienta aquella lanza tratando de matarlo. Por eso les digo, hermanos, Satanás y sus demonios incitan a las personas a hacer cosas perversas. Primero de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 22. Vamos a ver una porción similar, hermanos. Primer libro de Reyes, capítulo 22. Y vamos a leer el versículo 20 al 22. ¿Sí? Primero de Reyes 22, del 20 al 22. Vamos a leer estos 3 versículos unidos. Ya estamos ahí, hermanos. Leemos el 20, dice, y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galat? Y uno decía de una manera, y otro decía de otra. Y salió un espíritu, y se puso delante de Jehová, y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré, y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás, y aún lo conseguirás. Ve pues, y hazlo aquí. Así. Aquí está la soberanía de Dios, pero aquí está también la disposición de los demonios, hermanos, que siempre están buscando la manera de destruir,
de hacer que el hombre mienta, de hacer que el hombre haga cosas malas y perversas. Por eso dice ahí el versículo que acabamos de leer, el 21, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos. Tengamos mucho cuidado, hermanos, cuando decimos mentiras. Porque quizás un demonio está detrás de nosotros. Recordemos quién es el padre de la mentira. Satanás. Por eso los creyentes, hermanos, tenemos que ser veraces. Ese es un sello que nos debe de distinguir, ser veraces, no decir mentiras. Hermano, mentiras piadosas, esa es algo que ha disfrazado el diablo de mentira piadosa. La mentira piadosa es una mentira también, hermano. Es preferible decir la verdad, aunque duela. Aunque tengas que pedir disculpas, aunque tengas que pedir perdón, aunque tengas que ser humillado, pero hay que ser veraces. Porque quién sabe si detrás de nosotros está un demonio. Dile mentiras. Tengamos que tener cuidado, hermanos. Satanás y sus demonios tienen el poder de manejar situaciones y acomodar circunstancias, perdón, hermano, de manera que las personas se encuentren en el momento justo y a la hora correcta de la tentación. Gracias. Como el cazador, hermanos, que tiende la trampa a su presa, la cual prepara de una manera así bien estructurada, así es Satanás y sus demonios. Satanás puede hacer que un esposo que acaba de discutir con su esposa se encuentre con una antigua novia. ¿Lo creen? Sí. Qué casualidad, ¿verdad? Años sin verla. Y hoy que tuve una discusión con mi esposa, me encuentro aquella joven de la secundaria, de la preparatoria, que me gustaba. Qué casualidad, ¿no? Y sigue soltera o separada. Porque así es el diablo, hermanos. Prepara la trampa. Y de muchas maneras. En todos los sentidos, no nada más en el sentido sexual. Él puede incitar, a matar, a engañar. Apocalipsis dice, capítulo 12, versículo 9, dice que Satanás engaña al mundo entero porque él es el engañador. A los alcohólicos les dice, ¿una? No es ninguna. Y ahí está. Y ahí está. A los adúlteros. No pasa nada. A tu mujer ya no le importas. Adelante. Te lo mereces. Decía un anuncio allá en el centro. Te la mereces. Así decía, ¿verdad? En un negocio de esos. Y ahí van. Pero así les hablan. A los adúlteros. A los fornicarios. Hazlo, no es malo. Dios creó el sexo para hacerlo con quien tú quieras. Eres libre. Así le dice a los fornicarios. Y Dios creó eso, hermanos, el sexo. Y es algo precioso, bonito, pero dentro del matrimonio. Y es santo, hermanos. Pero dentro del matrimonio. Pero a los fornicarios los engaña. A los homosexuales, Dios se equivocó contigo. Tú eres una mujer en un cuerpo de hombre y viceversa. ¿No hemos oído eso, hermanos? Es una mentira que el diablo ha puesto en las personas. Es una mentira que las personas creen. Lo que no saben es que Dios es perfecto y Dios crea al hombre con sus cualidades, al varón, hablando de sexos, ¿no? Al varón con sus cualidades, con un propósito específico, y también crea a la mujer con sus cualidades, con sus características, con un propósito precioso, perfecto de traer vida humana. Pero las personas se la creen porque el diablo los tiene engañados. Dice la Escritura que ha puesto una venda sobre los ojos de las personas. A los chismosos los engaña diciendo, cuéntaselos a todos, tú sabes todo.
Tienen que saberlo por ti. Tú eres el indicado, cuéntaselo. Y lo que no sepas, tú invéntale, que al cabo que... Y por eso hay muchos chismosos, hermanos. Tengamos mucho cuidado. A los religiosos los engaña diciendo, tú ve a la iglesia, da tus diezmos, da tus ofrendas, ya estás perdonado, vive como quieras, con que vayas a la iglesia. Y así son los religiosos, hermanos. Y hay religiosos en las iglesias cristianas. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermanos, porque a veces nosotros podemos caer en ese pecado de no tener una comunión íntima con el Señor, una relación personal con el Señor, pero sí venir a la iglesia, que no es malo venir a la iglesia, pero lo que sí es malo es que no tengas una comunión, una relación personal con Dios. Porque cuando no la tienes y vienes a la iglesia, entonces ya eres o somos religiosos cuando hacemos eso, hermanos. Y tengamos mucho cuidado. Leí que una persona escribía, mi madre vivió toda la vida en unión libre con mi padre y tuve hermanos, ¿no? Y a ella le habían enseñado que si moría así en el cielo no iba a ser recibida. Y en su lecho de muerte mandó llamar al sacerdote, al cura, y los casó. Y enseguida murió mi madre, ahora sí, libre de todo pecado, y se fue al cielo. Ese es un engaño, hermano. Sabemos que la única manera de llegar al cielo es teniendo un encuentro personal con Jesucristo. Pero es un engaño que el diablo ha metido en las personas. Porque acuérdense, él anda rodeando la tierra y andando por ella, como león rugiente, buscando a quien devorar. A los asesinos el diablo y sus demonios engañan diciéndole, mátalo, tú tienes el poder, te hizo esto, te hizo aquello, no merece vivir, y por eso hay tantos asesinatos, hermanos. A los gobernantes, tú queda bien con las multitudes y tendrás gloria de ellas. Y desgraciadamente, hermanos, a muchos creyentes, hijos de Dios también a veces son presa del diablo. A veces se nos mete aquí, hermano. Perdóname. Esos dardos de fuego que menciona Pablo ahí en Apocalipsis, en Efesios capítulo 6, versículo 16. Pensamientos disfrazados como si fueran de nosotros, pero no sabemos que son del maligno. En esta iglesia puedes hacer lo que quieras y nadie te dice nada. ¿No pensamos así a veces? ¿Verdad que sí? No vayas a la iglesia. Ahí nadie te quiere. Ahí nadie te dice nada. A nadie le importas. Nadie voltea a verte a ti. Tú eres un cero a la izquierda en esa iglesia. Hermanos, venimos aquí porque a Dios le agrade. Decía nuestro pastor en la mañana, tantas cosas por las cuales venimos aquí a esta iglesia, hermanos. Pero una de las principales cosas es porque Dios es misericordioso, como decía nuestro pastor, y también porque a Dios le agrada. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque a Dios le agrada. Si no puedes venir a la iglesia por alguna razón ajena a ti, está bien, pero si puedes, no dejes de venir porque no te quieren, porque no te ven, porque no te hacen caso, porque nadie te saluda. Esa es una mentira que el diablo ha puesto en ti. Entiendo que tiene que haber compañerismo, hermanos, pero nuestro principal compañerismo es con el Señor. Yo voy a la iglesia porque a Dios le agrada y porque quiero ser edificado con la palabra de Dios, porque quiero cantarle de manera congregacional, lo podemos hacer en la casa, pero de manera congregacional quiero cantarle himnos al Señor, porque me quiero gozar como se goza el Señor viendo a todo su pueblo reunido. Y por eso voy a la iglesia. Pero no te creas esas mentiras de que nadie te quiere y que nadie te saluda y que no le importas al pastor y que ahora pasó de largo y ni te saludó y si saludó a aquel hermano, a aquella hermana y a ti ni te hizo caso. No, hermano. Esas son mentiras del diablo. Decía una hermana hace muchos años, yo ya fui en la mañana, ya cumplí en la tarde aquí, ya, ¿verdad? ¿Cuántas veces se pueda, hermanos? Reunirnos con nuestros hermanos, con el cuerpo de Cristo, pero son mentiras que el diablo a veces mete aquí en la mente de los creyentes, hermanos.
Otra mentira, con los hermanos son puros problemas. Yo les quiero preguntar algo, hermanos. ¿Aquí en la iglesia hay problemas, sí o no? Sí, hay problemas. ¿En la escuela de sus hijos hay problemas, sí o no? ¿Con sus familiares hay problemas, sí o no? En la casa, ahí con los hermanos, con las hermanas, la familia, ¿no? ¿Hay problemas, sí o no? Donde quiera hay problemas. ¿Y por qué nada más ponemos peros a los problemas de aquí de la iglesia? Son mentiras, hermanos. Hay gente que dice, no, yo con mis amigos incrédulos me tratan mejor. Me tratan mejor que los hermanos de la iglesia. Y me hacen el feo. Las hermanas me hacen el feo. Hay una de las cosas que insiste el apóstol Pablo, y hay varias: soportados los unos a los otros, amados los unos a los otros, considerándonos los unos a los otros. Porque él entendía, hermanos, que somos personas diferentes. Aún en tu familia, tus hijos, hermanos, los que tienen hijos, no son iguales. Y cada quien piensa de una manera diferente. Y eso no va a ser un impedimento para que dejemos de estar aquí en la iglesia, hermanos. Pero tengamos mucho cuidado, porque pueden ser mentiras que un demonio puede estar metiendo aquí. Un dardo de fuego disfrazado, camuflajeado, como si fuera pensamiento de nosotros, hermanos. Está aquí en nuestra cabeza. Porque a Dios le agrada que la iglesia se reúna. El reino de Dios, que no se les olvide, hermanos, el reino de Dios aquí en la tierra es la iglesia. Es la iglesia. En la iglesia es el hogar espiritual que los creyentes tenemos. Pero a veces nos dejamos arrastrar por esas mentiras del diablo. ¿Sí? Otra mentira: ¿para qué das diezmos? ¿Para qué ofrendas? Si como quiera se los gastan en lo que les da la gana. Y a veces, hermanos, dejamos las bendiciones de Dios cuando no damos nuestras ofrendas. ¿Por qué? Porque se nos metió aquí en la cabeza que el pastor se está gastando el dinero en cosas que no debería, que se están usando las ofrendas en cosas que no debería. Eso no es asunto de nosotros, hermanos. Pero es una mentira que a veces el diablo pone aquí. Satanás engaña, hermanos, pero cada persona es responsable de sus actos. ¿Sí? Satanás, como en una ocasión, suelta al caballo, ¿se acuerdan? Suelta al caballo. Y todo el desorden que se hace después puede ser culpa de nosotros mismos, hermanos. Pero ahí está. Vamos a ver segunda carta de Juan. Segunda carta de Juan. Y leamos el versículo 7. ¿Lo tenemos, hermanos? Segunda carta de Juan, versículo 7. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Leemos el 7. Dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Satanás es el engañador. ¿Sí? Tiene su mirada puesta en tu familia. Su propósito es destruir tu familia. Su propósito es destruir tu vida. Recordemos otra vez las palabras del Señor. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Él quiere robarte toda tu comunión con Dios. Él quiere robarte tu comunión con los hermanos. Él quiere que tú tengas una vida deprimente, una vida miserable. Él quiere apartarte de todo lo que tenga que ver con Dios, incluyendo su palabra.
Él sabe que cuando tú te refugias en la palabra de Dios y en sus promesas, no te va a poder apartar del Señor. Pero Él quiere destruir tu vida. Él quiere que tú te sumas en la depresión y que veas todas las cosas negras y oscuras. Conozco a una persona que trabaja en criminalística aquí en Nuevo León y todos los días lo único que ve son muertos, asesinatos. Y esa persona dice que ya no tiene fe en la vida. ¿Por qué? Quizás por el ambiente donde se rodea. Y así quiere que pensemos el diablo, hermanos. Que le perdamos el sentido a la vida. Que no veamos las cosas buenas que Dios hace con nosotros todos los días, desde el momento en que tú abres tus ojos. Eso es algo precioso, eso es un milagro. Porque probablemente no los vayas a abrir algún día. Pero si hoy abriste tus ojos, gracias al Señor. Si hoy te levantaste por tu propio pie, gracias al Señor. Si hoy tienes un pan que comer, gracias al Señor. Y es motivo, hermanos, para darle gracias a Dios, para estar contentos con el Señor y no ver la vida como el diablo quiere que la veamos, negra, oscura, deprimente, sin ningún sentido. Porque él, su propósito es tratar de destruir tu vida, destruir tu familia, de destruir la vida de tus hijos también, que se aparten del Señor, que se vayan lo más lejos de Dios, que se inmiscuyan en las cosas del mundo, porque sabemos que este mundo está listo para atrapar a todos los creyentes, hermanos, y envolverlos en su corriente. Y tenemos que tener mucho cuidado porque a veces nosotros también somos arrastrados sin darnos cuenta. Y eso es lo que quiere el diablo, que nos apartemos de todo lo que tenga que ver con Dios, para que tu familia sea destruida. Y desgraciadamente muchas personas han caído en sus garras, en las trampas del diablo. Personas que estuvieron al frente en el camino del Señor, se han apartado y hoy viven en el mundo, hermanos, con una vida lejos del Señor. Y eso es lo que quiere el diablo para ti, para mí, para tus hijos, para los míos. Por eso tenemos que estar pendientes con nuestros hijos y todavía están bajo dominio de nosotros, hermanos. Atentos, pendientes, enseñándoles los mandamientos de Dios, advirtiéndoles de las cosas de este mundo, diciéndoles el peligro que corren cuando salen fuera de casa, hermanos. Porque sabemos que el diablo como león rugiente va a buscar devorarlos y atraparlos. Y quiere destruir tu familia. Quiere que un día tú te alejes de las cosas de Dios, que te vayas de la iglesia, que te vayas y seas feliz aparentemente allá en el mundo y digas, no, yo acá vivo muy feliz. Eso es lo que el diablo quiere, hermanos. Porque sabe que cuando un creyente se aleja de Dios, entonces vive una vida miserable. Por eso es el enemigo de los creyentes. De todas las personas, ¿no? De los seres humanos, pero especialmente de los hijos de Dios. Tenemos que estar atentos, hermanos. Mi esposa y yo oramos a Dios por nuestros hijos, pero también por nuestros nietos. Para que Dios los cuide, para que sean personas de bien, los que tenemos y los que Dios nos quiera dar más adelante. Para que cuando pase el tiempo y si el Señor no viene, hermanos, y ese yo creo que debería ser el deseo de todos nosotros, hermanos, y si el Señor no viene y sigue esta iglesia, hermanos, y a lo mejor nosotros ya no estamos aquí, nuestra descendencia siga alabando al Señor, porque ese es el propósito, hermanos. Pero no dejar que el diablo destruya nuestras familias. Él quiere destruir, robarte la comunión con Dios. Él no quiere que tengas comunión con el Señor. Desde esa flojera, esa pereza que te da del sentarte y apartar un tiempo especial para abrir la Biblia, para abrir su palabra, desde ahí comienza para que tú no tengas comunión con el Señor y sigas metido ahí en tus depresiones, en tus miedos, en tus temores, en todas las cosas oscuras que al ser humano, si aún así, hermanos, con todas las deficiencias que tenemos, no necesitamos ayuda para estar pensando cosas malas, ¿sí o no, hermanos? Para estar viendo las cosas oscuras.
por nosotros mismos. Imagínense los dardos de fuego que nos dicen, no, todo va a salir mal, no hay esperanza, te va a ir mal. Y ese dardo que yo seguramente creo que en todos nos ha caído, aunque sea por unos segundos, unos instantes, hermanos, Dios no existe. Cuando vemos que las cosas salen mal. Tenemos que estar atentos. Porque el diablo quiere destruir las vidas de cada uno de nosotros. Tenemos que orar al Señor, doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, yo solo no puedo, pero con tu ayuda sí, con tu Espíritu Santo sí, el diablo ya fue vencido. Ya fue vencido. Efesios capítulo 6, hermanos. Porción preciosa que quizás hasta de memoria no sabemos, pero tenemos que estar siempre, siempre atentos. Efesios capítulo 6. Del 11 al 18, hermanos. ¿Lo tenemos? Leamos juntos estos versículos, Efesios 6, del 11 al 18. Dice el 11, unidos, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis estar, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y termino el 18, dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, orad los unos por los otros. Pero mire lo que dice el 11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra, ¿qué? El diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, hermanos, y nosotros no somos la excepción, especialmente con los líderes, con los que predican, con los que enseñan. Les pedimos, hermanos, de favor que oren por todos nosotros, porque sobre nosotros está puesta la mirada del diablo. Que oren por el pastor, por los maestros, por las maestras, hermanos, pero también por cada uno de ustedes, hermanos, para que el Señor nos cuide, nos proteja, que blinde nuestra vida, que nuestros ángeles los ángeles de Dios estén siempre con nosotros, hermanos, pero que también el Espíritu Santo mueva en nosotros el deseo de poder estar cerca del Señor, leyendo su palabra, guardando sus mandamientos. Y mire lo que dice aquí en el versículo 16, sobre todo tomad el escudo ¿de qué? De la fe. Yo le voy a decir algo, hermanos. Un creyente sin fe es una puerta abierta para el maligno. Un creyente sin fe es un lienzo en blanco para el maligno. Porque cuando nos falta la fe, es cuando esos pensamientos satánicos llegan a nuestra mente y nos pintan un panorama negro, oscuro, donde Dios no tiene injerencia, donde las cosas van a salir mal. Y es cuando más trastabillamos, hermanos, y es cuando somos más vulnerables, cuando nos falta la fe. Por eso el apóstol Pablo dice, ahí en el versículo 16, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe, una fe de tal manera que podamos decir, yo creo en las promesas de Dios.
Y no importa lo que pase, sé que Dios tiene control de mi vida. Y de esa manera podemos apagar esos dardos de fuego malignos que nos llenan de temor y de miedo, porque confiamos en el Señor. Pero tenemos que tomar la armadura de Dios, hermanos. 2 Corintios capítulo 2. 2 Corintios capítulo 2. Versículo 11. Segunda Corintios 2, 11. ¿Lo tenemos aquí, hermanos? Leemos el versículo 11, unidos. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Gracias a Dios, hermanos. Satanás ya fue vencido en la cruz. Dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Tú le herirás en el calcañar y ella te herirá en la cabeza. Y Apocalipsis 20:10 dice que el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Terminamos con esta cita, hermanos. Santiago 4, versículo 7. Santiago capítulo 4. Versículo 7. Quizás de memoria, hermanos, se la saben. ¿Lo tenemos? Santiago 4, 7. Leemos juntos esta porción. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuál es la manera en que podemos salir victoriosos y que el diablo huya de nosotros? Someternos al Señor, a sus mandamientos, a su palabra, a sus estatutos, a lo que Él nos manda, a sus promesas, a todo lo que el Señor hace con nosotros, para que el diablo pueda huir de nosotros. Hermanos, recordemos, si hay algo que el diablo anda haciendo todos los días, es rodeando la tierra. Él rodea su casa, Él rodea a sus hijos, Él rodea su vida y anda por ella, dice, buscando la manera de robar, de matar y de destruir la vida de cada uno de nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado. Oremos a Dios y digámosle, Señor, mira en mí, mira mi corazón, si hay maldad, si hay perversidad. Mira si un pensamiento no es mío. Y ayúdame a identificar. Y estar atentos siempre, cuidando nuestra vida, nuestra relación con el Señor, la vida de nuestra familia, la vida de nuestros hijos, para que Satanás no tenga poder sobre ellos. Vamos a orar, hermanos. Todos en actitud de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias por tu palabra. Sabemos que tú tienes cuidado de nosotros. Confiamos en tus preciosas promesas, donde tú nos prometes que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y siempre has estado con nosotros. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, por ello. Si no fuera así, ya no estaríamos aquí. Pero por tu gracia y por tu misericordia, estamos aquí. Sabemos también que el maligno anda como león rugiente, tratando de destruir nuestras vidas, de apartarnos de ti, de alejarnos de ti, tomándose de este mundo, tomándose de la carne que todavía traemos, Señor. Y que hay una lucha interna en nuestro ser contra el Espíritu Santo para hacer lo malo. Te pedimos que nos ayudes para siempre guardar tus mandamientos, para siempre, Señor, buscarte.
y confiar en tus promesas. Así como estamos, hermanos. Yo quiero invitarles en esta mañana. Quizás no habíamos medido el peligro en el cual estamos todos los días. Y no hablo del peligro de que te pase un accidente, ¿no? Que también está ahí presente. Pero hablo más del peligro espiritual que corremos todos los creyentes, todos los días, hermanos. El peligro de apartarnos de Dios, el peligro de alejarnos poco a poco de Él, el peligro de caer en las redes del diablo, en sus pensamientos, en sus ideas, en creer lo que Él de una manera disimulada pone en nuestra cabeza. Tantas mentiras, hermanos, que a veces nosotros nos creemos y que al final de cuentas van contra la palabra de Dios. ¿Sí o no, hermanos? Creyendo nosotros que son verdades. Hay un peligro que corremos todos. Pero también tenemos la seguridad de la protección de Dios. Y si usted reconoce en esta mañana que quizás guiado por su manera de pensar, por sus pensamientos, por lo que sea, ha tomado decisiones incorrectas, ha tomado decisiones que no son las que Dios quiere, porque ha hecho caso a esos pensamientos, a esas ideas, que quizás el maligno o nosotros mismos hemos abrigado. Yo quiero invitarle a que en esta mañana hable con Dios y le diga: Señor, ayúdame a permanecer fiel siempre, a no creerme de las mentiras del diablo. ¿Y por qué no? También de mis mentiras, porque nosotros también somos responsables, hermano, porque esta carne nos incita y nos quiere apartar siempre del Señor. Decirle: Señor, quiero ser fiel siempre a ti, quiero guardar tus mandamientos, quiero confiar en tus promesas, quiero tener la fe que tú quieres que yo tenga. Cuídame, cuídame del maligno, cuídame de sus demonios. Alguien querrá decirlo al Señor. Levante su mano. Amén. Dios le bendiga. Yo quiero orar por usted. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Hermanos, todos lo necesitamos. Yo soy el primero, hermanos. Lo reconozco. Amén. Dios le bendiga. Porque somos seres humanos. Y estamos expuestos siempre a las garras del maligno, a caer siempre en sus garras, a ser arrastrados como fueron arrastrados Ananías y Zafira, a ser arrastrados como fue arrastrado Judas, a ser arrastrados como fue arrastrado Pedro en un momento de debilidad. Nosotros también, hermanos, pidámosle a Dios ayuda y comprometámonos con Él a ser fieles. ¿Alguien más, hermanos, quiere pedirle eso al Señor? Yo voy a orar por usted. Levante su mano. Amén. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Para eso venimos a la iglesia, hermanos. También. Para hacer compromisos con el Señor, para tratar de ser mejores personas, para tener una comunión más estrecha con el Señor. ¿Habrá alguien más, hermanos? Amén. Amén. Dios le bendiga. Ore al Señor. Esto es entre Dios y usted, nada más. Ya no hay alguien más. Señor bendito que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno. Sabemos que tenemos un enemigo que no descansa, pero sabemos que ya ha sido vencido ese enemigo. Pedimos en el nombre de Jesucristo tu protección, tu cuidado, que pongas un cerco alrededor de cada uno de mis hermanos que en esta mañana han tomado decisión. Y de cada uno de mis hermanos que están aquí, de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nosotros mismos, Señor, pon un cerco alrededor. No lo quites. Ten misericordia de nosotros porque somos humanos y ayúdanos con tu Espíritu Santo, Señor, a hacer las cosas que a ti te agradan, a llevar una vida recta, justa, íntegra delante de ti. Que te busque siempre, Señor, que dependa de ti en todo. Ayuda a cada uno de mis hermanos en esta mañana. A nuestros jóvenes, a nuestros hijos, cuídalos, Señor. Y gracias por todas tus bendiciones. Todo te lo pedimos en el nombre bendito de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.